Buenas noches, mi nombre es Jason Galindo, soy estudiante de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Mariano Galvez de Guatemala, y en esta oportunidad de este video quiero compartirles un caso de operación bursátil en Guatemala. Este caso se deriva como antecedente primordial de una empresa la cual existe legítimamente en Guatemala, contando con su patente de comercio debidamente inscrita en el registro mercantil de Guatemala. La empresa tiene como nombre Galemans y tiene su inscripción desde el año 1998. Esta empresa se dedica exclusivamente a lo que es confección de ropa deportiva y compra-venta de artículos deportivos y mercadería en general de lícito comercio. La empresa, como lo repetí antes, se inició en el año 98 aquí en Guatemala y su primordial o su mercadería, la que más se establecía dentro de su rubro de negocio, era la venta de ropa deportiva e uniformes escolares. De aquí viene de que prácticamente lo inician tres hermanos, que son los que inician la empresa, y ellos inician dando este tipo de servicio tanto en área deportiva como en los uniformes escolares. De hecho, que la empresa tuvo o ha tenido pues un buen margen de ganancia durante todos estos años, pero debido al tema de pandemia es cuando la empresa se ve en la necesidad de expandir este tema de el recurso o de lo que está tratando de implementar en el mercado para poder así generar más ganancias. Recordemos que con el tema de la pandemia se vio afectada la empresa en el tema de que las escuelas fueron cerradas, actividades deportivas también fueron canceladas por los toques de queda que surgieron, y esto quiera que no debilitó bastante lo que es el ingreso que la empresa pudiera generar, perdiendo contratos, perdiendo mucha mercadería que ya tenían ellos prácticamente. En algunos casos se daba en consignación y en algunos casos también perdieron contratos que tenían a nivel Centroamérica y México. En este caso, pues la empresa decide ver opciones de cómo hacer otro tipo de negocio, utilizando siempre la patente de comercio, ya que como mencionamos, le permite hacer algún tipo de mercadería en general de lícito comercio. De esto es que uno de los hermanos ve esta película muy famosa que se llama El Lobo de Wall Street y le pareció bastante ingeniosa la idea de cómo se podía invertir capital en la bolsa de valores, que de hecho, pues como les repito, él vio esta película y nunca se imaginó o no tenía conocimiento de que esto sí fuera posible. Es de ahí donde los hermanos, después de hacer un análisis del estado de la empresa, que hasta ese momento, si bien es cierto, la pandemia les había afectado, pero aún tenían ellos prácticamente un monto o rentable actual de la empresa, pues deciden ellos acudir con el abogado para hacer la división de la misma, ya que ellos lo que pensaban era liquidar los activos de la empresa y prácticamente que cada hermano tuviera su porcentaje. De ahí es cuando durante la conversación con el abogado, el hermano le hace mención de la película que vio y que le dice que pues prácticamente que con su capital él piensa viajar a Estados Unidos para tratar de ver ese tipo de inversiones allá. Es de ahí donde el abogado pues les hace mención que aquí en Guatemala contamos con un sistema muy similar o prácticamente similar a lo que existe en otros países, como lo es el mercado bursátil. Es por eso que él les hace referencia y les da opción de que aquí en Guatemala ya contamos con una ley de mercado de valores y mercancías. Y en este caso, pues les hace un poco de mención de lo que estipula esta ley, desde su concepción, su objeto, por qué fue creada esta ley, cuál es el objetivo de la misma, la naturaleza, quiénes son los entes que están prácticamente envueltos en esta. Entonces es ahí cuando los hermanos deciden, en primer lugar, parar lo que es la división de lo que tenían ellos para disolver la empresa y investigar un poco más. De esta forma es como los hermanos deciden, en este caso, acudir a este registro de mercado de valores y mercancías y empaparse un poco más de lo que es cómo es el sistema del mercado bursátil aquí en Guatemala. Es ahí donde ellos se dan cuenta de que tanto la página en línea del registro como la ley también les permite, al hacer la visita, obtuvieron un listado
de las diferentes entidades que aquí en Guatemala actúan sobre ese eje bursátil, como lo son las bolsas de valores, los agentes de bolsa, que como bien mencioné, uno de los hermanos tenía un poco del empape de lo que había visto en la película, pero aún así tenía dudas de cómo funcionaba la legislación guatemalteca en ese sentido. Es por ello de que ellos deciden, por medio del abogado, hacer un seguimiento con asesoría del abogado de ver los diferentes procesos que tenieron que hacer. De esta idea resulta que ellos eligen, en este caso, ver las diferentes opciones que el mercado les ofrece. Y como obviamente dentro de los contratos bursátiles que encontramos esta ley, podemos encontrar desde el fondo de inversión, los fideicomisos de inversión, la suscripción de valores, el contrato a futuro, depósitos colectivos de valores dentro de la gama que la misma ley regula, y también que estas casas de valores o bolsas de valores ofrecen actualmente en el mercado. Entonces ellos deciden, con ese asesoramiento del abogado, investigar un poco más, y es así como descubren el nacimiento de esta ley, que es el decreto número 3496 del Congreso de la República, acuerdo gubernativo número 557-97. Esta ley nace, como dijimos, de la necesidad que tiene el Estado de garantizar jurídicamente el mercado bursátil a través de ese tipo de inversiones que ofrece el mercado, no solo para nacionales, sino que también para extranjeros. De ahí es donde ellos obtienen del registro ese listado de diferentes casas de bolsa o agentes, en este caso de bolsa, que son los que ofrecen este tipo especializado para la inversión de este capital. Entonces, inicialmente deciden ellos tomar en cuenta estas recomendaciones que les hizo el abogado, y de esta fe empiezan con lo que es un fondo de inversión. Actualmente ellos tenían la idea de que funcionaba igual que como funciona en un banco, que yo deposito mi dinero por cierto tiempo y el banco me regresa una rentabilidad al tiempo. Puede ser 5 años, puede ser 10 años, y me regresa un porcentaje muy poco de lo que yo estoy invirtiendo, depositándolo en el banco. Y si yo quisiera retirarlo antes, pues prácticamente me cobran una penalidad por retirar el dinero antes del tiempo. Tiene tal vez un poco la misma similitud, pero en este caso los fondos de inversiones que ofrece estos contratos bursátiles van más allá, con un margen de ganancia aún más grande, pero el mismo margen de ganancia, si aún así es mucho más grande, también el riesgo lo es. Y es por ello que ellos notan que cada una de estas instituciones que ofrecen esos servicios bursátiles en el mercado no solo tienen que estar inscritas legalmente a través de este registro, sino que tienen que cumplir ciertos requisitos para poder brindar los servicios que prestan a la población en general. Y desde este caso donde ellos ven que no es solo el hecho de tener una entidad que pueda ofrecerme este servicio o prácticamente depositar mi dinero con ellos, sino que viene todo un engranaje respecto a la gente que me va a asesorar, y que deben de contar ellos con esa certificación o de una entidad extranjera de reconocido renombre también, que pueda garantizar que la inversión que estoy haciendo a través de esa bolsa de valores va a ser cumplida con los requisitos y estándares que la misma ley de mercado de valores y mercancías establece actualmente en el país. Entonces es por eso que cada uno de los hermanos decide hacer este contrato de fondo de inversión. Entonces el mismo abogado les ayuda en la redacción del contrato a través del asesor que ellos escogen para esta inversión, y entonces acuden a una de las diferentes empresas que encontraron en el listado del registro, empresa que fue también verificada y que fue asesorados también para ellos, porque prácticamente la empresa contaba con la calificación de esta institución extranjera de la que ya hablamos, que el mismo código lo establece, que deben de tener como requisito esa calificación. Es ahí como los hermanos inician con este fondo de inversión, cada uno por separado y siempre con el porcentaje que cada uno decide. Recordemos que estos contratos, a diferencia de un contrato en materia civil donde solo se establece que las partes pueden
establecer su voluntad de hacer estos contratos, en este tipo de contratos bursátiles va más allá, porque tiene que ir más a detalle exactamente cuáles son las condiciones en las que se va a establecer, no solo en tiempo, sino que en lugar y la forma. Tanto cada cláusula tiene que hacerlo. Es por eso que ellos deciden, en este caso, al término de que la pandemia ya estaba en su auge, hacer este tipo de inversión. Entonces, por eso como deciden en el 2021 iniciar este proceso de inversión haciendo este contrato. Regularmente recordemos que la ley establece que si el contrato no establece qué tipo de contrato es, recordemos que podemos encontrar contratos a futuro, contratos a plazo, contratos condicionados, y todo esto lo vamos a encontrar en la ley, pero al no ser estipulado dentro del mismo contrato se entiende que es un contrato de contado, lo cual cada uno de los inversionistas, en este caso eran 3 hermanos, utilizaron esta casa de bolsa que fue la que les dio las directrices de cómo iba a ser este contrato, qué requisitos se requerían ellos para el contrato, como la escritura constitutiva de la sociedad que ellos ya tenían, en base a de que esta escritura constitutiva les facultaba a ellos hacer ese tipo de inversión con este grado de riesgo, siempre y cuando contara con la calificación de esta entidad extranjera que pudiera dar fe de que la empresa que estaba siendo contratada, y en este caso la entidad que estaba siendo contratada, contaba con todas las calificaciones respectivas para el tema. De este caso es como la empresa definitivamente logra este cometido de hacer este contrato contrato de un año, porque obviamente pues lo que ellos querían es ver exactamente que la rentabilidad que se les estaba ofreciendo por el grado de riesgo fuera a cumplirse, aunque ellos estaban también informados de que este tipo de riesgo va a depender del grado de inversión que den y exactamente en qué se va a invertir ese capital. Por darles un ejemplo, los agentes de bolsa lo que hacen en este caso es van a recibir el dinero del capital que va a ser invertido y entonces ellos lo que hacen pueden comprar acciones de otras empresas, pueden ser nacionales, pueden ser extranjeras o acciones que estén en venta también como oferta pública a través como acciones del Estado, bonos que el Estado también saca a venta pública, pueden hacer compra de ellos a cierto plazo. Recordemos que lo que hemos visto es de que prácticamente los bonos del Estado son los que tienen mayor seguridad y un menos grado de riesgo. Mientras que si compramos acciones, por darles una idea, de empresa Apple o de Amazon, empresas, corporaciones grandes que prácticamente están en el mercado bursátil, estas acciones tienen un margen de variación. Entonces ese margen de variación va a depender sobre muchas condiciones del mercado a nivel global que puedan determinar si la acción tiene un margen de ganancia y puede cambiar eso en cuestión de 24 horas. O puede tener también que caiga el valor de la acción y esto pueda representar para ellos una pérdida. Es por ello que el agente bursátil es el encargado, porque tiene la expertise de analizar cómo está el mercado, en qué momento es justo invertir, en qué momento es justo mantener la acción, aún así bajar el costo, pero la acción se mantiene todavía, y cuándo es un momento adecuado para poner en venta esa misma acción, para obtener esa ganancia. De ese requerimiento es que el contrato debe especificar en cada una de las cláusulas exactamente que aún así el agente tenga esa expertise de conocer exactamente los momentos en que la bolsa tiene su buen auge o está en mal estado, pero siempre y cuando se debe respetar lo que el contrato establece al momento de hacer este tipo de inversiones, ya que recordemos que aunque el agente es el encargado de hacer esta inversión, pero no lo puede hacer solo, siempre tiene que hacerlo con el aval del inversionista, de la persona que está poniendo su capital, porque recordemos que aunque es un contrato y aparentemente yo estoy contratando a un profesional, pero dentro de las normativas que la ley establece es de que la gente no puede actuar por sí solo, siempre debe de ser con consentimiento de la persona que está poniendo su capital. Entonces es ahí donde vemos cómo esta empresa empezó a generar y en el primer año logró un buen margen de ganancia debido a que las inversiones que se hicieron
fueron justas y en tiempo. Y el agente obviamente obtiene un porcentaje de esa ganancia que está establecido también en el contrato y que obviamente tiene que ser remunerado por el trabajo que está realizando. De la misma forma, la agencia que está encargada o la casa de bolsa que está encargada para este término. Entonces es ahí donde encontramos todo lo relacionado a la legislación que aplica aquí en Guatemala en términos al caso en concreto que estamos viendo, que esta empresa logra agilizar o recuperar la ganancia que en años anteriores o por tiempo de pandemia habían perdido. Entonces, utilizan este rubro ahora de fondo de inversión, siempre continúan con su mismo criterio de trabajo, ya que ahora pues que ya la pandemia ha empezado a desaparecer, entonces las limitaciones ya son diferentes, ya no tienen ellos esa limitación de tener el hecho de no poder trabajar directamente, ya el tema de exportaciones e importaciones, que fue un tema también que les afectó bastante durante un tiempo por el tema de que no existía transporte que pudiera venir a tiempo y cumplir con la materia prima que ellos necesitan para trabajar. En este caso de inversiones bursátiles es importante entender que existe un riesgo, pero como les mencioné antes, dependiendo la cantidad que se va a invertir, dependiendo a dónde se va a invertir y el agente que se escoja, es así como el contrato establece qué tipo de riesgos existen conforme estas inversiones que se hacen en este fondo de valores. Como conclusión les puedo decir directamente que la ley establece, la ley del mercado de valores y mercancías, establece desde el artículo 7 o el artículo 6 que encontramos lo que son las bolsas de comercio, cómo son establecidas, de qué forma deben ser inscritas, qué regulación tienen, y en el artículo 7 encontramos lo que son los agentes de bolsa, desde quiénes son, cuáles son los requisitos para ser un agente de bolsa y cuáles son los requisitos que la ley les obliga a ellos a que mantener informados de todas las inversiones que ellos puedan hacer, y prácticamente que en el momento de firmar un contrato, como lo dije anteriormente, no pueden actuar solos, siempre tiene que ser con el aval de la persona o del inversor que está poniendo este capital. Encontramos en los artículos, por darles una idea, del 40 en adelante, lo que son los requisitos para inscripciones como agentes, la calidad con la que ellos actúan. En el 44 les mencionaba la ejecución de las órdenes, que es prácticamente cuando ellos no pueden actuar solo, las actividades, obligaciones y responsabilidades a las que ellos están sujetos bajo esta ley. Y en este caso, pues, cabe mencionar que cuando son sociedades anónimas las que están haciendo este tipo de inversiones, cabe mencionar que a ellos, por darles una idea, al sacar un bonos o de valores al mercado, la ley les especifica que puede hacer por medio de una oferta pública o una oferta privada. La oferta privada la entendemos en el término de que si voy a sacar a un solo sector o a ciertas personas, ya sean jurídicas o individuales, con un número menor a 35 personas se puede catalogar como una oferta privada. Si sobrepasa el número de 35 personas las interesadas, deja de ser privada y pasa a ser una oferta pública, la cual tiene que tener una mayor difusión de exactamente qué es lo que esta empresa, los valores que esta empresa y su rentabilidad, prácticamente el estado financiero de la empresa, cómo es. Pero como les digo, la ley tiene esa especificación de cómo en estos casos de fondo de inversión los contratos deben estar también bajo el registro de esta ley, porque prácticamente es así como ellos pueden tener esa certeza jurídica de que la agencia o el agente o la bolsa de comercio que están utilizando, la bolsa de mercado que están utilizando, también está regida por lo que aquí estipula en la ley. Entonces en esto encontramos varias series de contratos. Como les repito, esta empresa eligió el fondo de inversión como un contrato de contado, ya que prácticamente les tuvo la rentabilidad que ellos esperaban, y de esta forma es de que ahora
de los 3 hermanos, 2 continúan con el rubro normal que tenía la empresa y solo uno, que es el que originalmente vio la película, cambia ahora el sistema con el capital ya recaudado y ahora prácticamente tiene estos fondos de inversiones y está empapándose un poco más de lo que es la ley, cómo la ley le permite a él establecer este tipo de opciones dentro de la banca bursátil que existe en Guatemala y que definitivamente, como dijimos bien claro, hay que tener bien claro de que la separación entre lo que puede ofrecerme un sistema bancario, como lo son los fondos de retiro, los fideicomisos, pero son diferentes en el tema de el capital que se va a manejar, el tiempo, el plazo, las condiciones en que se van a manejar, porque en este caso estos fondos de inversión, estos fideicomisos de inversión o estos contratos de inversión de los que estamos hablando en esta ley son más para inversiones futuras que se dan con un margen de riesgo, porque como les decía, al comprar por ejemplo acciones de otras empresas en el mercado, nombres reconocidos como ya les mencioné, tienen esa peculiaridad de tener ese margen de riesgo, porque obviamente el mercado se mueve a nivel de cómo estas empresas estén generando diariamente, condiciones como, ¿qué les puedo decir?, la guerra o condiciones como algún desastre natural pudiera intervenir, cuestiones políticas que a veces también intervienen en el mercado bursátil y afecta mucho lo que es la rentabilidad que estas empresas pueden obtener a un plazo determinado. Entonces, de esta forma, es como prácticamente la ley establece todo el marco jurídico que el Estado necesitaba para incrementar esa inversión a través de esta normativa, a través del registro, cómo el registro funciona y cómo ya en Guatemala no necesitamos viajar al extranjero o tratar de invertir en el extranjero, que es posible también. Eso no es algo que no se pueda hacer. Es muy posible también, pero aquí en Guatemala pudiéramos iniciarlo, este tipo de fondos de inversiones. Ya muchas empresas lo hacen. El mismo Estado, como les mencioné, tiene esta opción de sacar estos valores en oferta pública y prácticamente de esta forma ir uno incrementando los ingresos o los dividendos que uno pueda tener de esta rentabilidad de los negocios bursátiles que se puedan ocurrir en el país. Espero que les sirva esta información. Como les repito, la ley está muy específica en cada uno de los artículos para que ustedes puedan tener un tiempo y empaparse un poco más. También la página del registro está disponible para que ustedes puedan acceder y ver más información, no solo de las ofertas públicas que existen actualmente en el mercado, tanto de orden del Estado como de entidades privadas, y cómo son los procesos para inscripción de un contrato, cómo los contratos deben cumplir ciertas regularidades, ya que si no se establece en el contrato bajo qué vamos a hacer la solución de conflictos, en este caso si surgiera, existe la ley de arbitraje también, que de no ser puesta en el contrato respecto a la solución de conflictos, tenemos la opción de la ley de arbitraje que puede ayudar para la solución de estos conflictos. De esta manera termino mi intervención para lo que es el tema de un caso de operación bursátil en Guatemala. Buenas noches.